El susurro que quebró el silencio, el miedo de un niño y el costo invisible del año más duro para la princesa de Gales. Esperamos que comprendan que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad. Con estas palabras, el príncipe Guillermo y Catherine, princesa de Gales, intentaron marcar un límite claro entre la esfera pública y la íntima en uno de los años más difíciles que ha vivido la familia real británica en tiempos recientes. Sin embargo, detrás de ese pedido de discreción se esconden escenas domésticas de una intensidad emocional que rara vez trascienden los muros de palacios y residencias oficiales. Una de ellas ocurrió en la calma aparente de una noche cualquiera, en Adelaide Cottage, y tuvo como protagonista al más pequeño de los Gales, el príncipe Louis, de tan solo 6 años. Fue un momento sencillo, casi rutinario, el tipo de escena que se repite en millones de hogares: el baño ya terminado, el pijama puesto, los dientes recién cepillados y la promesa de un cuento antes de dormir. Para Catherine, esos rituales nocturnos se habían convertido en algo sagrado. En medio de diagnósticos médicos, tratamientos preventivos, cirugías y una atención mediática constante, esos minutos con sus hijos representaban una isla de normalidad. Allí no era la princesa, ni la figura pública, ni la paciente bajo observación, sino simplemente una madre leyendo un cuento. Louis había elegido una de sus historias favoritas, un relato de caballeros valientes y aventuras épicas. Catherine, como siempre, se esmeró en darle vida a los personajes, cambiando la voz, exagerando gestos, provocando las risas de su hijo, que se acurrucaba cada vez más cerca. Sin embargo, esa noche algo era distinto. A medida que avanzaba la historia y el héroe se acercaba a su mayor desafío, Catherine percibió una tensión inusual en el cuerpo de su hijo. Louis no estaba siguiendo el relato con la atención habitual. Miraba al techo, serio, con una expresión impropia de un niño de su edad. Instintivamente, Terence cerró el libro. Supo, antes incluso de que su hijo hablara, que algo importante estaba a punto de salir a la superficie. Louis necesitó unos segundos para reunir el valor. Luego, giró la cabeza y la miró. Sus ojos azules, tan parecidos a los de su padre, estaban cargados de una preocupación demasiado grande para un niño de 6 años. Entonces, formuló la pregunta que ningún padre quiere escuchar, especialmente cuando ha atravesado una enfermedad grave. «Mamá, ¿te vas a morir como el rey del cuento?». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Catherine, que había mantenido una compostura admirable durante todo el proceso médico, desde el diagnóstico hasta la cirugía y los meses de quimioterapia preventiva, sintió cómo se desmoronaban sus defensas. Las lágrimas aparecieron de inmediato. Lo abrazó con fuerza, intentando protegerlo, buscando al mismo tiempo las palabras adecuadas para consolarlo sin mentirle, para ser la madre fuerte que él necesitaba mientras su propio corazón se rompía. No era la primera conversación difícil que Catherine y Guillermo habían tenido con sus hijos sobre la salud de su madre. Desde el inicio, tomaron una decisión consciente: hablar con George, Charlotte y Louis con honestidad, adaptando la información a su edad. Apoyados por especialistas en psicología infantil, creyeron que la verdad, explicada con cuidado, era menos dañina que dejar espacio a fantasías aún más aterradoras. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre explicar que mamá está enferma y necesita tratamiento y escuchar a un niño preguntar directamente si su madre va a morir. Lo que hizo particularmente devastadora la pregunta de Louis fue el contexto. El cuento que estaban leyendo hablaba de un rey que muere, dejando atrás a su familia y a su reino. En la mente concreta de un niño de 6 años, la asociación fue inmediata y lógica. En las historias, los personajes enfermos mueren. Mamá ha estado enferma. Por lo tanto, mamá podría morir. Una lógica simple, implacable y profundamente dolorosa. Según fuentes cercanas a la familia, Catherine respondió con una mezcla de honestidad y ternura. Le explicó que había estado muy enferma, sí, pero que los médicos le habían dado medicinas para ayudarla a mejorar. Le dijo que ya había terminado el tratamiento y que los doctores creían que iba a estar bien. Validó sus miedos, le aseguró que entendía su preocupación y que era normal sentirse así. Y, sobre todo, le prometió que ella y su padre siempre le dirían la verdad sobre su estado de salud. Pero mientras hablaba, Catherine comprendía algo aún más duro. Su hijo menor había estado cargando ese miedo en silencio, quizá durante meses. Louis, conocido públicamente por su sonrisa pícara, por sus gestos espontáneos en actos oficiales, por su capacidad de aliviar la solemnidad de los eventos reales, había estado aterrorizado ante la posibilidad de perder a su madre.
La idea de que su enfermedad le había robado a su hijo parte de su despreocupación infantil fue un golpe casi insoportable. La conversación se prolongó durante casi una hora, mucho más allá de la hora habitual de dormir. Catherine lo sostuvo entre sus brazos, respondió a cada pregunta y no ocultó sus lágrimas. Según expertos en psicología infantil, ese gesto fue clave. Permitir que Louis viera su emoción le mostró que sentir miedo, tristeza o angustia no es una debilidad sino una reacción humana ante situaciones difíciles. En lugar de fingir que todo estaba bien, Catherine le enseñó que las emociones fuertes se pueden compartir. En un momento, Guillermo, que estaba acostándose a la princesa Charlotte, se acercó al notar que la habitación de Louis seguía iluminada. Encontró a madre e hijo abrazados, ambos con los ojos enrojecidos pero hablando. Se unió a ellos, aportando su propia calma, reafirmando que mamá estaba mejorando y que, como familia, iban a salir adelante. Los tres permanecieron juntos hasta que Louis, agotado emocionalmente, se quedó dormido. Quienes conocen la escena aseguran que, pese al cansancio, el niño parecía más liviano, como si poner en palabras su miedo lo hubiera hecho más manejable. Este episodio en Adelaide Cottage revela un aspecto que rara vez se ve: el costo privado de una batalla contra el cáncer vivida bajo la mirada pública. El mundo ha visto el video cuidadosamente producido, en el que Catherine anunció su diagnóstico, y su posterior reaparición gradual en actos oficiales, siempre elegante, siempre serena. Lo que no se ha visto son las noches de llanto, las preguntas difíciles, el impacto silencioso en sus hijos. Para comprender plenamente la importancia de lo que preguntó el príncipe Louis, es necesario entender quién es él dentro de la familia Gales. Con 6 años, ocupa un lugar particular. Es el menor, el bebé de la familia, una posición que conlleva tanto privilegios como vulnerabilidades. Ha crecido con padres más relajados y seguros que cuando nació George, y con mayor libertad para expresar emociones que su hermana Charlotte, naturalmente más reservada. Quienes conocen de cerca a la familia describen a Louis como un niño que vive con el corazón en la mano. Es expresivo, emocional, rápido para reír y también para sentir intensamente. Es el niño que hace muecas durante ceremonias solemnes, que saluda con entusiasmo a la multitud, que se tapa los oídos cuando la banda militar suena demasiado fuerte. A diferencia de su hermano mayor, aún no ha aprendido a ocultar lo que siente, y Catherine y Guillermo siempre han querido proteger esa espontaneidad. Pero ser el más pequeño también significa procesar la realidad de otra manera. A los 6 años, Louis empieza a comprender que existen causas y consecuencias, que pueden suceder cosas malas. Sin embargo, todavía no tiene la capacidad cognitiva para entender probabilidades, matices médicos o estadísticas de supervivencia. No distingue entre una enfermedad grave tratada a tiempo y una situación terminal. Para él, el concepto es simple y aterrador. La gente enferma a veces muere. Especialistas en desarrollo infantil señalan que esta edad es especialmente sensible para enfrentar la enfermedad de un progenitor. Los niños son lo suficientemente grandes como para captar la gravedad de la situación, pero demasiado pequeños para regular la ansiedad que eso genera. Además, el pensamiento mágico aún juega un papel importante. Pueden creer que sus pensamientos o comportamientos influyen en la evolución de la enfermedad. En el caso de Louis, hubo señales que pasaron desapercibidas durante meses. En la escuela Lambrook, donde estudian los 3 hijos de los Gales, algunos docentes notaron cambios en su comportamiento. Estaba más apegado en las despedidas matutinas, más propenso al llanto por frustraciones pequeñas. En sus juegos, aparecían con más frecuencia temas relacionados con hospitales y enfermedades, como si intentara procesar lo que ocurría en casa. En el ámbito familiar, Catherine y Guillermo también observaron transformaciones. Louis comenzó a tener más pesadillas, despertándose en mitad de la noche en busca de consuelo. Se resistía a irse a dormir, pidiendo un cuento más, un vaso de agua extra, cualquier excusa para retrasar el momento de separarse de su madre. Se volvió más posesivo de su atención, inquieto cuando ella debía atender llamadas o dedicarse a sus hermanos, como si temiera que cada despedida pudiera ser la última. Lo más conmovedor es que, según varias fuentes, Louis había estado haciendo un esfuerzo consciente por portarse bien. Para un niño naturalmente vivaz y travieso, ese autocontrol repentino es en sí mismo una señal de ansiedad. En su intento por no sumar preocupaciones a unos padres visiblemente afectados, cargó en silencio un miedo que terminó emergiendo en la intimidad de un cuento antes de dormir. Según psicólogos infantiles consultados por el entorno familiar, es muy probable que el pequeño Louis, el menor de los hijos de William y Catherine,
Llevara semanas, quizá meses, elaborando internamente esa pregunta. Los niños rara vez plantean de forma espontánea aquello que más les aterra. Necesitan un contexto, una excusa emocional, algo externo que legitime su miedo. El cuento del rey agonizante cumplió esa función. Le dio permiso para formular una duda que lo angustiaba desde hacía tiempo, sin tener que generarla únicamente desde su propio temor. A menudo los adultos subestiman la capacidad de percepción de los niños pequeños. Creen que el silencio protege, que las palabras no dichas aíslan del dolor. Sin embargo, los niños son extraordinariamente sensibles a los cambios emocionales de su entorno. Notan cuando los adultos callan de repente al entrar en una habitación. Perciben la tensión en el tono de voz, incluso cuando las frases son tranquilizadoras. Detectan la tristeza, el miedo y la preocupación, aunque se intenten ocultar con cuidado. Louis, casi con total seguridad, ha absorbido mucho más sobre la enfermedad de su madre de lo que sus padres imaginaban, ensamblando fragmentos de conversaciones escuchadas al pasar, reacciones de los adultos y sus propias observaciones en una narrativa que, en su mente infantil, podía resultar incluso más aterradora que la verdad. Amigos cercanos a la familia aseguran que Catherine ha estado especialmente preocupada por Louis durante todo el proceso de su enfermedad. Con George y Charlotte, al ser mayores, era posible mantener conversaciones más elaboradas, explicar conceptos médicos de manera comprensible y responder a preguntas directas. Con Louis, en cambio, todo debía simplificarse al máximo. Pero la simplificación, en ocasiones, implica omitir precisamente aquellos detalles que podrían resultar más tranquilizadores. Lo que reveló esa conversación nocturna es que, pese a todos los esfuerzos por protegerlo, Louis era más consciente y estaba más asustado de lo que nadie había querido admitir. La pregunta del niño no era filosófica ni abstracta. No hablaba de la muerte en general, sino de su miedo concreto a perder a su madre, la figura central de su pequeño universo. Y la reacción de Catherine, sus lágrimas, su quiebre emocional, no fue solo una respuesta al temor de su hijo. Fue la liberación de meses de presión acumulada, de duelo contenido, de agotamiento físico y emocional sostenido, mientras intentaba mantenerse fuerte para todos los demás. Para comprender por qué ese instante la desbordó, es necesario entender la batalla invisible que Catherine ha estado librando lejos de las cámaras. Una lucha que se desarrolla tras una fachada pública cuidadosamente mantenida. Cuando fue diagnosticada con cáncer tras una cirugía abdominal en enero, según personas de su entorno, su primer pensamiento no fue para ella misma, sino para sus hijos. ¿Cómo decírselo? ¿Cómo protegerlos emocionalmente? ¿Cómo someterse a un tratamiento duro sin dejar de ser la madre presente y estable que ellos necesitaban? Desde el principio, el foco de Catherine no estuvo en su propio miedo, sino en minimizar el impacto de la enfermedad en George, Charlotte y Louis. La decisión de hacer público el diagnóstico en marzo, a través de un mensaje en video cuidadosamente grabado, fue especialmente dolorosa. Siempre ha sido extremadamente celosa de la privacidad de su familia, controlando con firmeza qué se muestra y qué no de la vida de sus hijos. Anunciar su cáncer significaba exponerse, admitir vulnerabilidad, romper con la imagen de salud y estabilidad que había proyectado durante años. Sin embargo, ella y William concluyeron que una comunicación directa era necesaria para evitar rumores y especulaciones que podrían haber sido aún más dañinos para los niños. Lo que el público vio en ese video fue fortaleza, serenidad y determinación. Lo que no se vio fueron las horas de grabación necesarias para completar el mensaje sin derrumbarse, los sollozos posteriores, el peso de compartir algo tan íntimo con millones de desconocidos, ni el miedo que asomaba en sus ojos cuando la cámara se apagaba. Los meses de quimioterapia preventiva fueron brutalmente exigentes, de formas que el público difícilmente puede imaginar. Catherine, siempre activa y profundamente involucrada en la vida cotidiana de sus hijos, se encontró de pronto exhausta, con náuseas constantes y una energía drenada por el tratamiento. Hubo días en los que levantarse de la cama ya era una victoria, jornadas en las que apenas podía pasar unas horas con los niños antes de necesitar descansar. Aún así, luchó por mantener la mayor normalidad posible. Fuentes cercanas describen su determinación por seguir llevando a los niños al colegio cuando podía, por estar presente en las rutinas de la noche, por crear pequeños momentos de alegría y estabilidad incluso cuando se sentía profundamente mal. No permitió que el cáncer le arrebatara su papel de madre, aunque desempeñarlo exigiera una fortaleza que a veces sentía que ya no tenía. La culpa ha sido una carga constante para Catherine durante todo este proceso.
culpa por exponer a sus hijos al miedo y la incertidumbre, culpa por no poder ser siempre la madre activa y enérgica que desea, culpa por el peso adicional que su enfermedad ha colocado sobre William, obligado a equilibrar su rol de padre, esposo y figura pública con responsabilidades cada vez mayores. La pregunta de Louis fue devastadora porque confirmó el peor temor de Catherine, que pese a todo lo que había hecho para proteger a sus hijos, no había logrado evitar que tuvieran miedo. Había notado su preocupación, su forma más cuidadosa de tratarla, la atención constante a cualquier signo de debilidad. Pero aún albergaba la esperanza de que no comprendieran del todo la posibilidad de perderla. La pregunta directa sobre la muerte destrozó esa ilusión. En ese instante, Catherine tuvo que enfrentar la realidad de que su hijo de 6 años convivía con el mismo temor que la desvelaba por las noches, el miedo a no estar allí para verlos crecer. Amigos cercanos afirman que Catherine ha sido increíblemente fuerte durante este año, pero esa fortaleza ha tenido un costo. Al concentrarse tanto en sostener a los demás, no se ha permitido procesar plenamente su propio trauma, su miedo ni el duelo por el tiempo y la tranquilidad que el cáncer le ha arrebatado a su familia. Ha sido la figura positiva, la que tranquiliza, la que asegura que todo saldrá bien. Pero nadie puede mantener ese nivel de entereza indefinidamente sin quebrarse. Ha habido momentos, generalmente de noche, cuando los niños ya dormían, en los que la fachada se resquebrajaba. En brazos de William, Catherine ha expresado temores que no se atreve a compartir con nadie más. Ha sufrido ataques de pánico al pensar en una posible recaída. Ha llorado por la inocencia perdida de sus hijos. La pregunta de Louis la obligó a reconocer que toda esa gestión emocional, todo ese intento de protegerlos, no había evitado su miedo. Quizá incluso lo había intensificado, porque la incertidumbre suele ser más aterradora que la verdad. En los días posteriores a esa conversación, Catherine ha reflexionado profundamente sobre qué significa realmente ser fuerte para sus hijos. Está comenzando a comprender que la fortaleza no siempre implica ocultar la vulnerabilidad, que permitir que sus hijos la vean llorar, admitir que a veces también tiene miedo, puede ser más sanador que aparentar invulnerabilidad constante. El desafío de explicar una enfermedad grave a los hijos es uno de los más complejos que puede enfrentar cualquier familia. En el caso de William y Catherine, se ve amplificado por su exposición pública y por el escrutinio constante bajo el que crecen George, Charlotte y Louis. Cuando se produjo el diagnóstico, consultaron a varios psicólogos infantiles y profesionales médicos. El consenso fue claro. Decir la verdad, adaptada a la edad, genera confianza. Los secretos y las medias verdades, en cambio, alimentan la ansiedad. Aplicar ese principio a la práctica, con niños de 11, 9 y 6 años, cada uno en una etapa de desarrollo distinta, fue extraordinariamente difícil. Las conversaciones se dieron por separado, ajustadas a la personalidad y madurez de cada uno. George, como el mayor, recibió la explicación más completa. Se le habló del cáncer con claridad, sin eufemismos, explicándole que su madre estaba recibiendo tratamiento para evitar que la enfermedad regresara. A sus 9 años, Charlotte recibió una explicación más detallada que su hermano menor, aunque igualmente suavizada. Sus padres le dijeron que mamá estaba enferma, que tenía cáncer y que necesitaría un tratamiento fuerte que la haría sentirse muy cansada durante un tiempo. También le explicaron que los médicos confiaban en que la medicina funcionaría. Charlotte, conocida dentro de la familia por su inteligencia emocional y su sensibilidad, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Su reacción no fue de rechazo ni de negación, sino de una atención casi constante hacia su madre. Charlotte se ha convertido en una observadora minuciosa del estado de ánimo y la energía de Catherine. Es ella quien nota primero cuando su madre está agotada y le sugiere que descanse, quien dibuja tarjetas y hace pequeños regalos para animarla, quien entra en su habitación por la noche para asegurarse de que duerme tranquila. En más de una ocasión, ha sido sorprendida comprobando si su madre sigue respirando mientras duerme, un gesto tan tierno como revelador de una ansiedad que no siempre verbaliza. Catherine la describe, con una mezcla de ternura y preocupación, como su pequeña enfermera, dulce, atenta, pero claramente cargando con un miedo que canaliza a través del cuidado constante. En lugar de expresar su angustia, Charlotte parece haberla transformado en responsabilidad, desplazando sus propias emociones para sostener a su madre. Para Louis, el menor de 6 años, la explicación fue inicialmente más simple. William y Catherine evitaron la palabra cáncer, considerando que podía resultar demasiado abstracta o aterradora. Le dijeron que mamá estaba enferma
que necesitaba una medicina especial de los médicos para ponerse mejor y que ese tratamiento podía hacerla sentir cansada, menos dispuesta a jugar como antes, pero que todo iba a salir bien. Sin embargo, Louis comprendió mucho más de lo que los adultos creían. Escuchó conversaciones a medias, captó el tono grave de los adultos cuando hablaban de su madre, notó el cambio físico de Catherine, más delgada y agotada. Con la lógica limitada pero intensamente emocional de un niño de 6 años, fue uniendo piezas hasta llegar a una conclusión devastadora. Su madre podía morir. Ese miedo no se manifestó de inmediato. Louis lo guardó en silencio, sin saber cómo expresarlo ni a quién decírselo, hasta que emergió en una conversación nocturna, en la intimidad de su dormitorio, en forma de una pregunta que desarmó a sus padres. Ese momento reveló que, pese a todas las explicaciones y palabras tranquilizadoras, el temor había echado raíces. Con el paso de los meses, William y Catherine han comprendido que cada uno de sus hijos ha sido afectado de manera distinta, de acuerdo con su edad y personalidad. George, el mayor, ha intentado ser fuerte y responsable, asumiendo un papel casi adulto que podría estar impidiéndole procesar plenamente sus propias emociones. Charlotte ha volcado su ansiedad en el cuidado de su madre, convirtiéndose en un apoyo constante. Louis, en cambio, ha vivido aterrorizado en silencio, sin herramientas para nombrar su miedo ni para liberarse de él. El impacto no ha sido solo emocional. Los 3 niños han mostrado cambios conductuales claros a lo largo del año. Problemas de sueño, pesadillas frecuentes, dificultades para conciliar el descanso, alteraciones en el apetito, mayor conflictividad entre hermanos, cambios bruscos de humor y una necesidad constante de cercanía física, especialmente con Catherine. Son reacciones normales ante la enfermedad de un progenitor, pero eso no las hace menos inquietantes para unos padres que observan cómo la estabilidad de sus hijos se ve sacudida. A esta carga emocional se suma una dificultad única. La enfermedad de su madre no es privada. Cuando Catherine decidió anunciar públicamente su diagnóstico a través de un video, los niños supieron que el mundo entero conocería la situación. Por un lado, eso evitó el secreto y la vergüenza. Por otro, convirtió su dolor familiar en tema de debate público, analizado por desconocidos y amplificado por los medios. La pregunta de Louis, formulada en la intimidad de la noche, dejó claro que, pese a la transparencia y las conversaciones constantes, el miedo persistía. Los niños pequeños no se tranquilizan con estadísticas ni con explicaciones médicas complejas. Necesitan seguridad concreta, repetida, física incluso, y aún así el temor puede permanecer. La noche en que William entró en la habitación de Louis y encontró a su esposa llorando y a su hijo aterrorizado, marcó un punto de inflexión. Fue un momento que puso a prueba su identidad como esposo, padre y futuro rey, de una manera para la que ningún protocolo ni formación real podía prepararlo. Su reacción fue instintiva: crear un espacio físico de seguridad. Se sentó en la cama, atrajo a Catherine a un lado y a Louis al otro, y permitió que ambos lloraran. No intentó solucionar el problema con discursos ni promesas grandilocuentes. Simplemente estuvo ahí, presente, sosteniendo a su familia cuando todo parecía frágil. Lo que dijo a su hijo fue sencillo pero profundamente humano. Le explicó que mamá había estado muy enferma, pero que estaba mejorando, que a veces el miedo nos hace imaginar cosas que no van a suceder. Le prometió que siempre le dirían la verdad y que nunca le mentirían sobre algo tan importante, y le aseguró que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos como familia. Ese episodio es solo una parte de una presión acumulada durante meses. William ha tenido que acompañar a su esposa en su lucha contra el cáncer, mientras su padre, el rey, enfrenta su propio diagnóstico. Al mismo tiempo, ha debido asumir más responsabilidades institucionales debido a la reducción de la actividad de Charles. Todo mientras intenta ser un padre plenamente presente para 3 niños emocionalmente vulnerables. Personas cercanas al príncipe describen este año como el más difícil de su vida, incluso más que la pérdida de su madre cuando tenía 15 años. Entonces, era un niño protegido por adultos. Hoy es él quien debe sostener a todos los demás. Ha dormido mal, se despierta varias veces por noche para comprobar que Catherine está bien. Vive con el teléfono en la mano por miedo a perder una llamada médica o una noticia de la escuela. Funciona en un estado constante de ansiedad contenida. A esto se suma la imposibilidad de hablar abiertamente de su sufrimiento. La tradición de la Casa Real exige discreción, control emocional y silencio. Sin embargo, William pertenece a una generación que comprende la importancia de la salud mental. Esa tensión lo ha llevado a buscar apoyo terapéutico,
una decisión que, aunque no reconocida públicamente, ha sido clave para su equilibrio. La terapia le ha permitido reconocer su miedo a perder a Catherine, su rabia ante la injusticia de la situación, su culpa por no poder hacerlo todo. También ha tenido que procesar sentimientos complejos respecto a la enfermedad de su padre y al peso creciente de sus responsabilidades. En ese espacio, ha aprendido que no es posible, ni saludable, ser fuerte todo el tiempo. Paradójicamente, Catherine ha sido una de sus mayores fuentes de fortaleza. Incluso en medio de su propio tratamiento, ha animado a William a mostrarse vulnerable, a llorar, a aceptar que no están solos en esto. Juntos han construido un sistema de apoyo sólido. Los padres de Catherine, Carol y Michael Middleton, han estado muy presentes. La princesa Anna ha asumido más deberes oficiales. Amigos cercanos han ofrecido apoyo respetando su privacidad. William también ha encontrado fuerza en sus hijos. Ver cómo, pese al miedo, siguen adelante, le ha enseñado lecciones profundas sobre resiliencia. La experiencia de este año lo ha transformado y probablemente definirá el tipo de rey que será en el futuro. Uno que entiende que la fortaleza no es la ausencia de emoción, sino la capacidad de afrontarla con honestidad. Este año ha sido, sin rodeos, profundamente traumático para George, Charlotte y el pequeño Louis. No hay forma de suavizar esa realidad. La enfermedad de Catherine, su diagnóstico y todo lo que vino después alteraron de raíz la estabilidad emocional de la familia Wales. Sin embargo, lejos de limitarse a sobrevivir al dolor, el príncipe William y Catherine han tomado una decisión consciente y valiente. Convertir este periodo oscuro en un aprendizaje vital, no solo para ellos como padres, sino también para sus hijos y, potencialmente, para toda una generación que observa con atención a la familia real. William y Catherine están decididos a que este no sea recordado únicamente como el año del miedo y la incertidumbre, sino también como el año en que sus hijos aprendieron que las cosas difíciles pueden afrontarse juntos, que las familias se sostienen mutuamente en medio de la crisis, que el miedo, cuando se nombra, se vuelve más manejable, y que el amor y la honestidad son los cimientos indispensables para atravesar los momentos más complejos de la vida. Lo que comenzó como una conversación dolorosa antes de dormir, en la intimidad de Adelaide Cottage, no fue un final. Fue, en realidad, un punto de partida. La charla nocturna entre Catherine y Louis, una conversación marcada por una pregunta devastadora formulada desde la inocencia de un niño de 6 años, abrió una herida que la princesa había intentado proteger con silencio y fortaleza aparente. Pero también abrió una puerta inesperada hacia una comunicación más profunda y auténtica dentro del núcleo familiar. Desde entonces, William y Catherine han reflexionado intensamente sobre cómo gestionaron el impacto emocional de la enfermedad, no solo de manera individual, sino como familia. Ambos coinciden en algo esencial: no pueden, ni deben, volver a la forma de vida anterior al diagnóstico. Esta experiencia los ha cambiado a todos de manera irreversible. La cuestión ahora es cómo integrar esos cambios de forma saludable, sin fingir que todo ha vuelto a la normalidad. Una de las primeras decisiones concretas que han tomado es ser más abiertos con sus hijos respecto al seguimiento médico continuo de Catherine. En lugar de ocultar revisiones, pruebas y controles, han optado por explicarlos con naturalidad, adaptando el lenguaje a la edad de los niños. La idea es transmitir que, después del cáncer, cuidarse implica visitas regulares al médico para asegurarse de que todo va bien. Normalizar el proceso, hacerlo visible, reduce el miedo que suele alimentarse de lo desconocido. Al mismo tiempo, Catherine y William no esconden que esas citas médicas generan ansiedad, incluso en los adultos, reforzando así un mensaje clave. Sentir miedo no es un signo de debilidad, sino una reacción humana. Catherine ha decidido además retomar la conversación con Louis, esta vez desde un lugar más sereno. Quiere decirle, con claridad y ternura, que su pregunta fue valiente, que hablar de los miedos, incluso cuando asustan, es importante. Le explicará con mayor detalle lo que ocurrió con su enfermedad, utilizando términos que él pueda comprender, convencida de que el conocimiento es menos aterrador que la imaginación desbordada. Para ella, ofrecer información no es cargar al niño con preocupaciones, sino darle herramientas para entender la realidad. Más allá de una conversación puntual, los príncipes de Gales están trabajando en la construcción de una auténtica cultura familiar basada en la honestidad emocional. Han instaurado encuentros regulares, charlas relajadas por la noche o durante paseos de fin de semana, donde cualquiera puede expresar lo que siente, plantear dudas o compartir inquietudes. No se trata de reuniones solemnes ni de sesiones formales,
sino de espacios naturales integrados en la vida cotidiana, donde las emociones tienen un lugar legítimo. Otro cambio significativo ha sido la decisión consciente de modelar la vulnerabilidad. Catherine ha dejado de ocultar sus días difíciles. Permite que sus hijos la vean cansada, preocupada o triste cuando así se siente. Ya no se esfuerza por mantener una imagen constante de fortaleza inquebrantable. Quiere que comprendan que atravesar días malos no significa que todo esté perdido. William, por su parte, ha asumido un rol igualmente importante al mostrar sus propias emociones, enviando un mensaje poderoso a sus hijos. Los hombres también sienten, expresan miedo o tristeza, y en esa honestidad reside una forma profunda de fortaleza. La familia también ha buscado apoyo profesional. Están participando en terapia familiar con un psicólogo infantil especializado en acompañar a familias que enfrentan enfermedades graves. El objetivo es adquirir herramientas para manejar la ansiedad, mejorar la comunicación y fortalecer la resiliencia emocional. Además, cada uno de los niños cuenta con un espacio terapéutico individual, donde pueden expresar pensamientos o emociones que quizá no se atreverían a compartir en casa. En el caso de Luis, se ha establecido un apoyo adicional. Sus maestros han sido informados sobre qué señales observar ante un posible aumento de ansiedad. Se están promoviendo actividades creativas como el juego y el arte, reconociendo que muchos niños pequeños comunican sus emociones más a través de la creatividad que de las palabras. También se han programado revisiones periódicas en las que se le pregunta directamente por sus preocupaciones, evitando esperar a que sea él quien las exprese espontáneamente. Catherine, consciente de que no puede sostener emocionalmente a sus hijos si ella misma no sana, continúa su propio proceso terapéutico. Está trabajando las complejas emociones asociadas a su diagnóstico y tratamiento, y ha encontrado consuelo en el contacto con otros supervivientes de cáncer, compartiendo experiencias y aprendizajes. Ha comprendido que la recuperación no es únicamente física, sino profundamente emocional, y que requiere paciencia consigo misma. Un aspecto central de esta nueva etapa es la reconstrucción de su identidad. Durante meses, Ser paciente oncológica definió su rutina, su tiempo y su manera de verse a sí misma. Ahora, Catherine está empeñada en recuperar otras facetas de su vida. Madre, esposa, fotógrafa, defensora de causas sociales, amiga. Está regresando gradualmente a actividades que le aportan sentido y alegría, no solo por deber institucional, sino por la necesidad personal de recordar quién es más allá de la enfermedad. William y Catherine también han replanteado su relación con la vida pública. Han decidido ser más selectivos con los actos a los que asisten junto a sus hijos, priorizando experiencias genuinamente significativas y protegiendo con mayor firmeza el tiempo familiar. Están dispuestos a decir no a compromisos que interfieran con la estabilidad y la rutina que los niños necesitan para sentirse seguros. Con el paso de los días se ha hecho evidente que, a pesar del dolor, esta experiencia ha generado oportunidades de conexión más profunda. George, Charlotte y Louis han visto a sus padres enfrentarse a una prueba extrema con honestidad y coraje. Han aprendido empatía, conciencia emocional y la importancia del apoyo mutuo. Nadie desearía un proceso así para unos niños, pero el crecimiento que ha emergido de él es innegable. La pareja también reflexiona sobre cómo su vivencia podría servir a otros. Sin exponer innecesariamente a sus hijos, consideran la posibilidad de hablar con mayor apertura sobre el impacto de la enfermedad en las familias y la importancia del apoyo psicológico infantil. Son conscientes de que su plataforma pública puede contribuir a reducir estigmas y fomentar la comprensión social. Mirando hacia el futuro, William y Catherine saben que los desafíos no han terminado. El cáncer de Catherine probablemente nunca será un capítulo completamente cerrado. Siempre habrá controles, revisiones y cierta ansiedad latente. Los niños seguirán procesando lo ocurrido en distintas etapas de su crecimiento, necesitando apoyos diferentes con el tiempo. La dinámica familiar ha cambiado para siempre. Pero junto a esa realidad convive una esperanza renovada. Esta familia ha sido puesta a prueba de una manera inimaginable y ha descubierto reservas de amor y fortaleza que quizás desconocía. Han aprendido que la vulnerabilidad no debilita los vínculos, sino que los profundiza, que la honestidad genera confianza, incluso cuando la verdad duele. La pregunta de Louis antes de dormir, aquella que hizo llorar a su madre, terminó siendo un regalo inesperado. Al nombrar su miedo, dio permiso a sus padres para abordarlo, para acompañarlo y para abrir un espacio de diálogo continuo.